El renombramiento del Golfo de México. ¿Realidad o estrategia política? ¿Es posible cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América? Es una duda que resuena en muchas personas. Y hoy vamos a desglosar si realmente es posible hacerlo desde el punto de vista legal, histórico y geopolítico. ¿Será que este cambio tiene bases sólidas o es solo una propuesta controversial? Vamos a verlo. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha propuesto cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Si se llegara a cambiar el nombre del Golfo de México, esto tendría un impacto profundo en la identidad y la soberanía del país. No sería justo para los mexicanos, ya que este cuerpo de agua no solo es parte de la geografía nacional, sino también de su historia y cultura. Además, el turismo se vería gravemente afectado. Estados como Veracruz, Tamaulipas y Yucatán han construido su identidad en torno al Golfo de México, y perder ese reconocimiento podría impactar su proyección internacional. Pero, ¿qué es el Golfo de México? Una zona estratégica. No solo es clave por su historia, sino también por su estrategia geopolítica y su enorme valor económico. Es una de las regiones más ricas y productivas del mundo, especialmente en términos de recursos naturales y comercio. Es rico en petróleo y gas. Es uno de los centros de producción más grandes. Según la Agencia Internacional de Energía, se estima que el Golfo contiene aproximadamente 10,000 millones de barriles de petróleo. Esto le da un valor de entre 700,000 millones a $1 billón solo por las reservas de petróleo. Además, el gas natural en la región es igualmente significativo, con miles de millones de metros cúbicos explotados cada año. También está la pesca y recursos marinos. Es una de las zonas más productivas, con un valor que supera los $2.5 mil millones solo en los Estados Unidos. El comercio marítimo también es vital para el comercio internacional. Puertos como Veracruz, Tampico, Houston y New Orleans son cruciales para el intercambio de mercancías entre América Latina, Estados Unidos y Europa. Donald Trump no es nada tonto, claro, que ha identificado una oportunidad económica millonaria en estas aguas que lo hace soñar con los beneficios que Estados Unidos podría obtener si su idea se materializa y se reconoce a nivel mundial. Y ya hemos visto que está demasiado interesado en el cambio. Obviamente porque no se puede negar que si se cambia el nombre del Golfo de México a Golfo de América, podría haber un impulso simbólico para los intereses de Estados Unidos. Recordemos que Donald Trump es un hombre que ampliamente es reconocido como una estrategia audaz en los negocios, aunque también es una figura altamente polémica. Fiel a su estilo directo y su capacidad para mantenerse en el centro de atención, Trump ha sabido capitalizar esta controversia. De hecho, ha encontrado apoyo en Google. Y algunas versiones de Google Maps en Estados Unidos ya han comenzado a mostrar el nuevo nombre en sus mapas. Es importante aclarar que este cambio solo afecta a los documentos y mapas oficiales dentro de Estados Unidos. Sin embargo, en México y el resto del mundo, el nombre Golfo de México se mantendrá igual, ya que México tiene plena autoridad sobre sus propios términos geográficos y administrativos. Entonces, ¿por qué no se puede cambiar el nombre de Golfo de México a Golfo de América? Para empezar, el Golfo de México es mucho más que una simple zona geográfica. Tiene una historia profunda ligada a la soberanía de México, y su importancia es tanto cultural como económica. México ha tenido control sobre el Golfo de México durante siglos, y este control se respalda por varios acuerdos históricos claves. ¿Sabías que existe un tratado llamado Tratado de Guadalupe Hidalgo desde 1848? Este tratado puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos. Y aunque México cedió gran parte de su territorio, el Golfo de México siguió siendo parte de su soberanía, tanto sus aguas como sus costas. También existe el Tratado de Tordesillas desde 1494. Aunque no menciona el Golfo específicamente, este acuerdo entre España y Portugal dividió las zonas de influencia en América. Y como España fue la potencia colonial que controló lo que hoy es México, la soberanía del Golfo pasó a México cuando se independizó. Así que esto es completamente legal.
Y no existe una obligación internacional que exija que México cambie el nombre del Golfo debido a decisiones tomadas por otro país. Las leyes de México o de otros países que sigan utilizando el nombre Golfo de México, por lo tanto, aunque Estados Unidos decida cambiar el nombre en sus propios mapas y documentos. Este cambio no tendría impacto legal, ni en la soberanía, ni en los nombres geográficos, porque los documentos oficiales de un país están bajo la jurisdicción de ese país y no pueden ser modificados por decisiones externas sin su consentimiento.